Entonces todo el mundo las puede usar, ¿no? Y vamos a hablar de Pentaho. Pentaho es una suite especializada en Business Intelligence. Tiene módulos para hacer integración de datos, reportes, análisis multidimensional, Big Data y minería de datos, ¿no? Yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo de un proceso del científico de datos. El contenido brevemente les voy a dar una semblanza de qué es el camino del científico de datos. Les voy a hablar de Pentaho Data Integration para que vean un poquito cómo es y de su Data Science Pack, ¿no? Es el ataque del Data Science Pack. Les voy a mostrar un demo con un ejemplo en particular, breves conclusiones y bueno, al final si tienen preguntas y esperemos que me dé tiempo porque vamos un poco atrasados, me las hacen o si no estamos afuera en el módulo de vincos. Entonces, el camino del científico de datos, muchos de ustedes ya están muy familiarizados con esto. Ojalá fuera tan fácil como esta carretera, ¿no? Que a pesar de tener curvas es bastante directa. Primero empezamos con un problema. Tenemos que saber qué tipo de problema tenemos, cuál es el contexto. No es tan fácil definirlo, ¿no? Si se fijaron en la plática de Adolfo, nos mencionaba esto, que luego las empresas ni siquiera saben qué tipo de problema tienen. Para aclarar esto, al final de esta lámina les voy a mostrar les voy a comentar un par de ejemplitos. Después tenemos que ver qué tipos de datos tenemos, dónde están, qué son de fácil acceso, ¿no? ¿Están abiertos, están cerrados, en qué formato están homologados? El mayor dolor de cabeza de todos, no me dejarán mentir, es la preparación, limpieza y transformación de los datos. ¿Cómo voy a hacer eso, no? ¿Me van a dar acceso? Y finalmente, ya que tengo toda esta parte recorrida, bueno, voy a preparar mi modelo. ¿Qué voy a utilizar? Estadística, aprendizaje de máquina, qué tipos de algoritmos, ¿no? Clasificación, clustering, etcétera, que están ligados completamente a la definición inicial de mi problema, ¿no? Y ya finalmente tengo que distribuir el modelo. Si estoy dentro de una empresa, quiero sacar una aplicación que se implemente directamente. Si soy infoactivista, ¿cómo voy a expresar esos datos, ¿no? Entonces piensen en dos ejemplos, ¿no? Tengo mi ejemplo número 1, que es Susana. Susana trabaja para una consultoría que hace análisis de riesgo. Entonces, un banco le pide un modelo para definir si los clientes son sujetos a crédito o no. Entonces, ¿qué va a hacer Susana? Primero necesita los datos, se va a topar frente a la burocracia del banco, ¿no? Le van a llegar archivos de distintos departamentos en formato CSV, en hojas de cálculo, ya sea de Google, de Excel, y seguro ni van a estar homologados, ¿no? Entonces, tiene que conocerlos bien. Ella usualmente lo que haría sería subir todos estos datos a una base de datos SQL, limpiarlos, validarlos, hacer todo el proceso de preparación y transformación desde ahí, después pasarlos a un archivo que pueda ser leído por SAS. Tradicionalmente este tipo de consultorías utilizan SAS, ¿no? Que es cerrado, es carísimo. Entonces, si no estás en una consultoría es muy difícil de usar. Y crear su modelo, que para un análisis de riesgo, aunque hay toda una ciencia muy complicada detrás, utilizaría regresión logística y árboles de decisión, ¿no? Finalmente, ya que logra hacer su modelo, le da un pedacito de código a la empresa y la empresa lo va a integrar a todo su sistema y ahí se va a ejecutar. Terminé mi ciclo. Mi segundo ejemplo es Sara. Sara es una científica del Líbano y ella quiere ver cuáles son las zonas de la ciudad donde hay más accidentes de automóvil. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, se va a ir a bases de datos, que sería el equivalente del INEGI en México, ¿no? Para ver toda la cuestión geográfica, la cuestión topográfica, y al mismo tiempo va a utilizar Twitter para ver qué está pasando en tiempo real, ¿no? Así. Como retio aquí en México, no sé si alguien lo haya usado, estoy caminando por la calle y entonces hubo un choque y puedo decir en este momento, hubo un choque en tal lugar y además Twitter, como mi teléfono me lo marca, tiene la geolocalización. ¿Cómo va a acceder a esos datos? Bueno, seguro hay bases de datos, seguro hay archivos de texto también y además el formato de Twitter que debe ser JSON, no estoy tan familiarizada. Todo esto lo va a preparar y lo va a validar con R y con R va a utilizar un par de algoritmos, ¿no? Series de tiempo para predecir cuál va a ser mi siguiente choque y clusters para ver qué zonas geográficas son las que son más peligrosas, ¿no? Y su distribución final, que va a ser una página de internet donde el usuario pueda ir
y ver qué está pasando en tiempo real, ¿no? De hecho, hay una en México que se llama Hoyo de Crimen, que está muy padre, por ahí búsquenla. Y también hay otra que es Hoyo de Smog. Entonces, bueno, regresando un poco, ojalá fuera lineal el camino, ¿no? Pero no es. De los datos tenemos que regresar al problema y así nos la pasamos, ¿no? De hecho, no dudo que haya el que se haya topado al cliente que dice, tengo tal problema, dame un producto, ¿no? Y pues no. Todo esto para decir que el camino del científico de datos no es trivial, ¿no? Yo les voy a presentar a Pentaho. Pentaho Data Integration es una plataforma que muy simplistamente puedo decir que es para llevar a cabo procesos ETL, ¿no? De extracción, transformación y carga, ¿no? Es gráfica, una interfaz muy amable. Tengo las utilidades drag and drop, tengo mis funciones, las agarro, las pongo y cada función tiene sus configuraciones específicas. Puedo integrar, mezclar y transformar datos ahí mismo. Tengo más de 250 opciones funcionales, o sea, tengo diversas entradas y conexiones a distintos tipos de fuentes, así como salidas. Aquí puedo conectarme a Hadoop, a Mongo, a Impala. Puedo meter scripts, cantidad, ¿no? Si quieren profundizar en esto, pueden vernos en nuestro módulo. Y algo muy importante que a mí me lo parece es que hay administración de usuarios, entonces le puedo dar permisos específicos a mis usuarios, repositorios compartidos y control de versiones, ¿no? Entonces, Pentaho Data Integration lo que hace es brindarme una plataforma que me permite construir soluciones de datos, como son el Data Lake, el Data Warehouse, el Data Mart. Me facilita la colaboración entre equipos multidisciplinarios, ¿no? Aquí puedo conectar tanto a los de IT como a los analistas y a los consultores y fomenta un buen gobierno de datos, ¿no? Aquí mis datos van a estar organizados, yo voy a poder tener un acceso bueno a los datos, ¿no? Cuenta con un Data Science Pack, ¿no? Son básicamente dos componentes. Weka, que es un conjunto de algoritmos de aprendizaje de máquina, fue creado en la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, y uno de los creadores, Mark Hall, trabaja directamente con Pentaho para crear estos conectores nativos y utilizarlos desde el Data Integration, ¿no? Es open source, tiene su standalone, ustedes lo pueden bajar y pueden utilizarlo. Y para Pentaho contamos con dos conectores en particular, que son Forecasting, que utiliza series de tiempo y otros algoritmos de aprendizaje de máquina, y Scoring, que bueno, Scoring no encontré ninguna palabra que traduzca eso al español, ¿no? Ya todos estamos acostumbrados. Y el otro es muy famoso, yo dudaría que alguien aquí no lo conozca, R, ¿no? Lenguaje de cómputo estadístico y gráfica, también open source, también lo pueden bajar en su computadora, tiene una comunidad muy extensa. Y desde Data Integration podemos correr scripts de R para hacer análisis. Entonces, básicamente, nuestro Data Science Pack está conformado por Weka y R. Pentaho Data Integration cuenta también con conexiones a Python, o sea, puedes conectarte a poner un Python script, y a Spark MLlib, ¿no? Y soporta Spark Scala y Spark Java. Si bien no son parte oficial del Data Science Pack, son utilizados en el análisis de Big Data y en la ciencia de datos, entonces también nos facilitan la vida. Entonces, para resumir un poco lo que habíamos visto al principio, yo como científico de datos, lo primero en lo que me enfrento es acceder, limpiar y transformar los datos, después a entrenar y evaluar un modelo, luego distribuir y automatizarlo, y finalmente actualizarlo. Entonces, mi Data Science Pack, junto con Pentaho Data Integration, aborda estos 4 puntos. Nosotros les vamos a enseñar un demo, bueno, yo y mi equipo que está por ahí desperdigado, que los pongo un poquito en contexto. Piensen en una tienda en línea, ¿no? O sea, Amazon, pero un Amazon un poco menos profesional. Recibo transacciones de venta, ¿no? Y quiero definir de esas transacciones que recibí, que pueden ser por internet o por teléfono, cuáles son fraudulentas y cuáles no son fraudulentas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi problema? Mi problema es
saber si sí son o si no son, ¿no? Cada vez que alguien manda un pedido, este pedido realmente va a la persona a quien se lo envié o es un fraude que alguien le hackeó su cuenta y está mandando a otra dirección, ¿no? Nosotros tenemos 3 fuentes distintas. Una está en una base de datos MySQL, las otras son archivos de texto CSV. En estas fuentes contamos con la información de los clientes, la información de la tarjeta de crédito del cliente y la información de las transacciones y finalmente si estas transacciones históricas se reportaron como fraude o no. De nuevo, haciendo referencia a la plática de Adolfo, él platicaba un poquito de cómo se utiliza el aprendizaje de máquina para hacer este tipo de predicciones, ¿no? La preparación de los datos les voy a mostrar cómo utilizar el Pentaho Data Integration para hacer un proceso ETL y cómo se integrará el modelo. Aquí hicimos un poquito de trampa, esto es un demo, entonces nuestros datos son relativamente inventados. Nos agarramos la información de una conferencia de Strata y generamos tarjetas de crédito aleatorias, inventamos transacciones fraudulentas. Pero bueno, en una empresa esto sería un poco más complejo de lo que vamos a mostrar. Vamos a utilizar 3 modelos de predicción, uno en Weka, uno en R y uno en Python. Básicamente los 3 son árboles de decisión, ¿no? Muy comúnmente utilizados. Y finalmente, como dentro de Pentaho automatizamos el scoring de las transacciones, ¿no? Pasemos al demo. Les pido un poquitito de paciencia porque por ahí tuvimos problemas con la proyección. Ok. Entonces, aquí está Pentaho. Entonces, lo que hicimos primero es, no se ve bien, a ver. Bueno. Lo que les dije, ¿no? Aquí está mi conector a una base de datos y aquí está mi conector a archivos de texto, ¿no? Entonces, aquí tengo la información del cliente, aquí la información de su tarjeta de crédito. ¿Sí ven bien el cursor? Aquí la información de las transacciones y aquí si se reportaron como fraude o no, ¿no? Entonces estoy aquí haciendo mi proceso ETL, aquí estoy extrayendo la información, aquí estoy cruzando, estos lookups lo que me hacen es cruzar la información, aquí los estoy filtrando, y lo voy a echar a correr de una vez para que vean, esto lo está haciendo en vivo ahorita, ¿no? Empiezan a salir. Lo que está corriendo me está diciendo cuántos registros se está revisando. En el billing, shipping, zip equal, lo que estoy haciendo es creando una variable que se conoce en el argot gringo como feature engineering, que básicamente para nosotros es una transformación o una construcción de variables. Lo que estoy comparando ahí es si el código postal al cual va mi envío es igual al código postal que tengo registrado de la tarjeta de crédito, ¿no? Estoy creando mi tabla y la estoy salvando en un archivo ARFF y en un archivo CSV, ¿no? ¿Por qué en un archivo ARFF? Porque voy a mostrarles Weka, ¿no? Y ese es el tipo de archivos de texto que utiliza Weka. Entonces, ya que hice esto, me voy a Weka, todo está abierto. Y en Weka lo que hice es, bueno, también creí esto que se le llama knowledge flow o un flujo de conocimiento, que lo que me hace es, me carga mi archivo original, le asigno una clase y aquí puedo hacer ya un análisis exploratorio de los datos, ¿no? Sí, unos arbolitos y una logística inicial y aquí una selección de atributos. Lo que hace este componente es que se toma los atributos que están más correlacionados y también lo voy a echar a correr en lo que les explico, ¿no? Porque dura como un minutito. Y me da un sumario de mis atributos. Y finalmente aquí abajo lo que estoy haciendo es, bueno, comparando 4 modelos. 2 de Weka, uno que es la regresión logística, el J48 que es un árbol de decisión basado en un algoritmo ID3, un árbol de decisión, que no sé cómo se dice en español, Gradient Boosted Tree, de Python y un árbol de decisión de R, ¿no? Y lo que hice fue poner una evaluación, validación cruzada de 10 mangas, ¿no? Está haciendo este modelito con distintos conjuntos de entrenamiento 10 veces para ver cuál es el más eficaz, ¿no? Aquí ya me dijo que ya terminó. No es cierto, todavía no termina. Bueno,
Ese minuto está sospechoso. Pero bueno, les platico. Tenemos mi conjunto de prueba, el que me está entrenando esto, son alrededor de 80,000 registros, ¿no? ¿Alguien tiene una duda hasta ahorita? ¿Nadie? Entonces, ya que terminó, les puedo mostrar rápidamente los atributos. Me muestra las gráficas, ¿no? Y me eligió 5 variables. Esta es mi clase, si es fraude o no es fraude. Aquí está un poquito antiintuitivo, ¿no? Estos, los azules, es que sí fue fraude, ¿no? Esa transacción que fue un fraude, y los rojos es que no fue fraude, ¿no? Entonces, si me fijo en el billing, shipping, zip, ¿no? Lo que les había dicho del código postal siendo distinto, me dice que si el código postal, no es igual al código postal de la tarjeta, entonces como que aquí puedo ver que hay más probabilidad de fraude, ¿no? También, si gasto mucho dinero, ¿no? Si gasto más de $600, como que también hay más fraudes en las transacciones. Si tengo menos de 26 años, también hay más fraudes, ¿no? Esto, cuando yo estoy haciendo todo el análisis, me puede dar ideas para construir otras variables o seguir haciendo otras cosas. Finalmente, también les quiero mostrar la comparación de los 4 modelos, ¿no? Esto lo que me muestra es la curva ROC. Este es el del DJ48, del árbol de Python, que ahí puedo ver que las dos ahí se van, ¿no? El DR no es tan bueno como yo quisiera y la logística tampoco, ¿no? Esto ya en un análisis exploratorio me diría, bueno, voy a irme con esos 2 modelos a ver cuál me modela mejor. Esto también lo puedo ver de forma en texto, ¿no? De hecho, Weka ya me da como toda esta cuestión de la exactitud y estas medidas de precisión y recall y la matriz de confusión. Entonces aquí el J48 me dio una exactitud o precisión, no sé, exactitud, suena chistoso. Accuracy en inglés me gusta más, pero bueno, no vayan a decir que soy malinchista, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, podemos pensar que el de Python es un poco mejor. Entonces, ya que hice esto, bueno, me voy de nuevo a Pentaho, y lo que hice aquí fue implementar esto, de nuevo utilizando lo anterior, ¿no? O sea, pude haberlo salvado en un archivo de texto y solo jalar ese archivo de texto, pero como esto es algo que quiero usar en un futuro para actualizar mi modelo, entonces vuelvo a jalar las fuentes que tengo. Y lo que hago aquí es entrenar mi modelo utilizando un flujo de conocimiento, un knowledge flow de Weka. Perdón, está tardando un poquito, que lo puedo construir directamente. O sea, no tengo que bajar Weka para utilizar el PDI, ¿no? Lo puedo construir directamente aquí. Me está diciendo que el kettle inject, básicamente estoy obteniendo los datos del integrador, le asigno la clase, hago mi conjunto de entrenamiento, lo mando a este modelo, ¿no? Que me construya ese modelo y luego lo salvo. Aquí puedo elegir otros modelos, ¿no? De clasificadores tengo Bayes, puedo incluso elegir el mismo que estaba usando en Python con un Python script desde Weka, pero bueno, ese tarda un poquito más. Y también lo puedo echar a correr y tarda unos segunditos. Claro, si tenemos más datos, tardará más. Ahí está, tarda como 9 segundos. Les enseño el de Python. Aquí va mi script de Python. ¿No? Estoy usando el Gradient Boosting Classifier. Son unos árboles que utilizan Gradient Boosting. Son como mezclados. Es súper eficaz. Y también lo puedo correr y también son unos segunditos. ¿Alguien tiene dudas hasta en? No escuché bien.
¿cuántas veces es recomendable estar haciendo las interacciones? Porque dices que ahorita... ¿De la validación cruzada? Ajá. Pues... ¿Cuál es el parámetro para decir este es el ideal? O sea, tradicionalmente se hacen entre 5 y 10 y tienen como su justificación estadística, que ahorita no me la sé bien. Pero lo que pasa es que cuando hago un modelo, le meto los datos, dependiendo de cómo funcionó con esos datos, que es cuando tienes tu conjunto de entrenamiento, me da una exactitud, ¿no? Entonces, lo que hace esta modelación es hacer ese mismo modelo con distintos conjuntos de prueba y de entrenamiento, lo hace 10 veces y cada vez me da una exactitud distinta, porque todo esto fue aleatorio. Y de ahí saca un porcentaje, ¿no? El promedio de esa exactitud es como la exactitud total, por así decirlo, de forma muy informal del modelo, ¿no? Entonces, mientras más lo haces, mejor, pero creo que ya para que sea significativo, 10 veces es suficiente, ¿no? Al ratito, porque voy a seguir, ¿no? Aquí ya corrió podemos ver cuánto se tardó. Este se tardó un poquito más, 16 segundos, y finalmente el DR es muy rápido, ¿no? 6 segundos el DR, en lo que me tardé en buscar la ventanita. Entonces, ahora lo que hice ahorita es creé mi modelo, ¿no? Tengo unas cajitas que puedo implementar. No son cajitas negras porque sabemos perfectamente que cada modelo representa un árbol de decisión, pero esos archivos, si quieren, se los puedo mostrar, ¿no? Que son el J48, el GBP, Gradient Boosted Trees, y el RPart. Ya están ahí en algún lado en mi computadora y estos son los que voy a utilizar para ya realmente implementarlos dentro del proceso para que sea automático y entonces cada vez que me entre una transacción yo pueda predecir si es un fraude o no. Y esto lo sigo haciendo dentro del Pentaho Data Integration. Entonces aquí lanzo el scoring Weka. Aquí, por ejemplo, parece que es la misma transformación ETL, pero realmente cuando estoy metiendo la información de las transacciones ya no son las transacciones históricas que yo había utilizado para crear el modelo. Ahora son transacciones nuevas que me están llegando. Claro, aquí estamos hablando de nuestro demo, entonces son 20,000 registros de transacciones que las contamos como nuevas, que no es muy importante hacer énfasis en que estas no las utilizamos para crear nuestro modelo. También lo corro. Y rapidísimamente, en 6 segundos, me dijo, ¿no? Y me predijo, a ver si lo puedo ver aquí. Puedo ver aquí incluso qué data me dio, ¿no? Entonces, me mandó como toda la información de las transacciones que yo tenía en las tablas y finalmente me dio una probabilidad de que si mi transacción era fraude o no, y después yo ya la convertí utilizando otra transformación, pensando de nuevo en lo que dijo Adolfo, de que los lineamientos de la empresa te mandan decidir si vas a ser laxo o muy estricto, ¿no? O sea, una probabilidad del 0.5% es echarme un volado, ¿no? No sé si va a ser fraude o no, pero como yo me quiero proteger, como es un volado y no soy aversa al riesgo, entonces lo marco como fraude. Y luego el de Python, también lo corremos. Yo creo que en lo que me tardo en mostrarles esto ya casi lo termina. 7 segundos. Sale una tablita similar, ¿no? Esto lo estoy cargando ahorita en unas tablitas que van directamente a mi base de datos MySQL dentro de mi computadora, ¿no? Cuando estamos hablando de una compañía, bueno, esto es mucho más rápido. Mi computadora nada más tiene 8 GB de memoria, ¿no? Está chiquita. Y de nuevo aquí puedo ver que me da la probabilidad de fraude. Y finalmente R, que es lo mismo, ¿no? Lo que les estoy mostrando con estos 3 demos es que, bueno, es muy poderoso Pentaho Data Integration, ¿no? Yo puedo utilizar la herramienta
que más conozca y la puedo integrar dentro del flujo de una forma indolora, ¿no? Hasta amena. A mí me encanta el poder jalar todos estos datos e integrarlos viéndolos incluso y no tener que ir a regresar o ver si me equivoqué en el código, si tengo por ahí un typo, ¿no? Y finalmente lo que les quiero enseñar es, esta la había corrido por si las moscas, pero salvé mis predicciones en 3 tablas, ¿no? Salvé mi predicción de Weka, salvé mi predicción de R y salvé mi predicción de Python. Y ahora las voy a comparar pensando en el flujo del negocio, ¿no? O sea, ya predije esto ahora, esas transacciones que predije, ¿realmente fueron fraude? ¿Realmente me tomaron el pelo o no? Entonces, comparé con lo que yo digo que es mi reporte de fraude histórico, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí tengo mi procesito ETL, selecciono mis datos y lo que quiero hacer es mostrarles que además de todo puedo ver los resultados de forma bonita, ¿no? Aquí estoy cargando una tabla final donde hago la comparación de las predicciones. Esto tarda un poquito más, pero de aquí me puedo ir a visualizar el Analyzer y me abre un reporte, ¿no? Y tengo todas mis medidas, tengo niveles. Entonces, ¿qué quería ver yo? Bueno, cómo hacía el fraude de Python, el fraude de R y el fraude de Weka, ¿no? Como son variables booleanas, que yo dije 0 es no me hace fraude y 1 me hace fraude, aquí me está contando todos los que yo predije como fraude, ¿no? Y si los comparo con los que yo había reportado, bueno, me está diciendo que realmente cuando hicieron el reporte de fraudes hubo 5,283, ¿no? El que más se acercó al número de predicciones fue Python y luego le siguieron Weka y R. Y lo puedo comparar con esto, ¿no? Entonces aquí los que se reportaron como fraude, Python clasificó bien estos, 5,121, R clasificó estos bien y Weka clasificó estos bien, ¿no? Pero pues aquí también se puede ver que el que clasificó muchos falsos positivos, ¿no?, fue R. Y aquí lo podemos ver en grafiquita para que vean mejor. Pero no me deja. Bueno, aquí está la grafiquita. Ya la había hecho desde antes justo para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, como puedo ver que el mejor predictor en este caso fue Python, pero también estoy usando un algoritmo súper poderoso, ¿no? O sea, comparado con los árboles de decisión, el Gradient Boosted Trees es muy, muy poderoso. Entonces, bueno, eso es todo por parte del demo. Entonces, mis conclusiones, y bueno, yo llevo un par de meses trabajando con Pentaho Data Integration, estoy perdidamente enamorada de esta plataforma, pero lo que sí les quiero decir es que como científico de datos a mí me ha facilitado el camino, ¿no? Entonces, ese camino no lineal, caótico que habíamos visto antes, a mí me lo hace más fácil, sobre todo la parte de preparación de datos, que creo que muchos, aunque no están reaccionando tanto, se sienten identificados, ¿no? El científico de datos puede estar en todos lados todo el tiempo, ¿no? O sea, yo puedo estar armando mi modelo y viendo qué datos nuevos están llegando, todo ese tipo de cosas. Pentaho es muy eficiente en esta integración de procesos y es código abierto, ¿no? Todos ustedes lo pueden bajar ahorita mismo. Tiene su edición community, también tiene su edición empresarial. Y vamos, todas las herramientas que usamos aquí también, ¿no? R, Weka, Python. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Y por ahí había también una atrás.
Gracias, Alejandra. Mi Gracias. nombre es Roberto Andrade. Hoy, ¿cómo integras R? Primero pruebas el script en R o en RStudio y luego ese código lo pones en Pentaho o te conectas a R. ¿Cómo le haces? Esa es la primera. Y la segunda, ¿hay alguna diferencia en funcionalidad o en documentación en la versión comunitaria y la Enterprise de Pentaho? Ok, para la primera, Pentaho, todas estas, excepto Weka, que Pentaho ya, la edición viene integrada con Weka, con el archivo de Java que genera todos, bueno, el código. Pentaho utiliza versiones ya instaladas. Uno tiene que instalar R y uno tiene que instalar Python. Por ahí dicen que de preferencia Anaconda porque ya vienen las librerías de scikit-learn en la computadora y Pentaho jala esas cosas. Entonces, en este caso, si vamos a utilizar Weka, es muy amigable para gente que no está tan acostumbrada a programar. Ya nada más casi pones los datos y le aprietas un botoncito y te genera solo el modelo. En caso de R, tiene que ser alguien familiarizado con R. Entonces sí, se tuvo que haber ido a R base o a RStudio y probar los modelos, y ese script es el que se puede jalar directamente de Python o, como lo mostré, se puede escribir ya en la componente gráfica, ¿no? Pasaría lo mismo con Python. Alguien muy conocedor en Python, pues de una vez ya puede escribir directamente el Python script. Ahora, de la segunda pregunta, voy a necesitar ayuda de mi jefe. Todo está, el community está ahí, está en línea. La gente en Pentaho, en mi experiencia, es muy abierta. Entonces, la documentación está en línea y se puede acceder, ¿no? No sé si responde eso. La parte Enterprise, que de hecho, bueno, aquí voy a hacer el anuncio que nosotros la ofrecemos, también lleva el soporte técnico, ¿no? ¿Sí responde eso? ¿Lo que quería saber o? Más o menos, o sea, además del soporte técnico, debe haber también actualizaciones y… Sí, claro. ¿Y alguna funcionalidad adicional o la funcionalidad es la misma en ambas versiones? O sea, ¿hay algo más en el Enterprise que en el comunitario? De hecho, sí. Siempre hay más, ¿no? La integración con Weka, con R, no vienen en la versión comunitaria. ¿No? ¿No? O sea, esto en realidad solo está montado para la versión Enterprise de Pentaho. Aquí el detalle es cómo podemos hacerlo desde la versión comunitaria. La versión comunitaria sí hay una versión de R, pero la diferencia es que como tardas con RScript, carga un archivo .r. Bueno, si no es como el step que le puedas dar nada más el drag and drop. Bueno, pero eso tampoco… Y el de Python, de hecho, es un step de la comunidad. No, el de Python sí. Bueno. Pasa lo mismo en el Enterprise, ¿no? O sea, el drag and drop del script sí viene ahí. Tú escribes el script en R y escribes el script en Python. Lo que mencionas, yo no estaba tan segura y me disculpo, es lo de Weka, ¿no? Yo pensaría que sí está en la versión comunitaria. Sí está, ya me lo están confirmando. Porque además Weka en sí está el standalone y es open source, ¿no? Pero eso lo voy a revisar. Vamos a hacer dos preguntas más para salir a tiempo a la comida. Ale, tengo una duda. Basado, bueno, en tus experiencias que tienes 2 meses, no creo, usando. Yo sí he hecho la integración con datos en MySQL, pero quisiera preguntar si tienes alguna experiencia yo genero bitácoras inmensamente grandes de apps en MongoDB, y si tienes alguna experiencia en extraer datos de ahí y cómo transformarlos en Pentaho. ¿Puedes repetir? No escuché bien. Sí, yo genero una cantidad inmensa de datos de bitácoras de apps en MongoDB, Ajá. en este motor de base de datos no estructurados. Ajá. Y si has trabajado tú extrayendo datos de ahí para hacer ya sea un saneamiento, una especie de, no un cruce, ¿no? Sino simplemente extraer la información y dejar lo óptimo que necesitas, basado en que MongoDB ya está formato JSON, y entonces tienes diferentes campos en realmente una sola estructura de documentos. Yo en particular no. Esto sí cuenta con una conexión a MongoDB. Mi equipo sí lo ha hecho. Entonces, ¿te puedo explicar, Landy?
MongoDB en realidad tenemos un step para poder extraer la información. Una vez que extraes la información, pues ya se convierte en un flujo de datos y ese flujo de datos al final lo puedes combinar como nos mostró Alexandra, ¿no? En lugar de que tengas un componente que se conecta a MySQL, hay un componente para Mongo y tenemos componentes para explotar los JSONs. Entonces, no tenemos ningún problema. De hecho, también ese objeto no es que te extraiga tal cual los JSON, sino ya te extrae la información. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Mi nombre es Hugo Hernández. Mi pregunta sería, ¿puedo aplicar el flujo de Pentaho? Bueno, en este caso, suponiendo el ejemplo que nos pusiste, en tiempo real. Sí. Supongamos que tengo un API en donde recibo la información de una transacción. En el backend, ¿puedo mandar llamar ese flujo y que ahí mismo me regrese mi información? De hecho, no lo mostré, pero lo que les mostré nada más fueron los archivos de las transformaciones, ¿no? Pero puedo diseñar un archivo de jobs, de trabajos, que eso ya lo automatizan a los tiempos que yo quiera o que están corriendo de fondo todo el tiempo. Ah, ok, perfecto. Sí, sí se puede. Y otra pregunta, en performance, pregunto esto porque suponiendo que lo implemento y todo, yo ahorita ando buscando unos tiempos para ese flujo, no sé, debajo de los 50 milisegundos. Sí, el performance que das, sí me alcanza o de plano, ¿no? Digo, por lo que corriste. ¿Sí? Ahora bien, cabe mencionar que yo ejecutaría ese flujo por cada transacción. Por eso preguntaba lo de real time, ¿no? O sea, a mí en cuanto a mi API me llega una sola transacción, a mí me gustaría mandar a llamar el flujo, no un conjunto. Sí, ahí la respuesta es que depende también de qué estemos usando. O sea, al final, para tener una arquitectura de tiempo real, no solo necesitas Pentaho. En algunos esquemas se utiliza una combinación de elementos del ecosistema de Big Data, como puede ser Flume con Kafka y con Spark, orquestado del lado de Pentaho para poder obtener esos tiempos, porque las arquitecturas de tiempo real con ese batch de tiempos chiquitos se puede conseguir no solo con una herramienta, además de tener de este lado un clúster que te ayude al procesamiento de ese lado. O sea, en realidad no es solo Pentaho, sino todo el conjunto de herramientas que utilices para poder hacer esa implementación, pero en realidad sí se puede. Ok, perfecto. Y bueno, Pentaho tiene conexión para Kafka, para Flume y todos los demás, ¿no? Bueno. Muchas gracias.